Bendecido día, amados hermanos. El día de hoy deseo en mi corazón que las bendiciones y la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros, y tengo ese privilegio de poder compartir con ustedes una porción de la palabra, una palabra de bendición porque proviene de Dios. Y vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestra vida, que tú nos ministres a través de esta palabra, que pongas y que tengamos oídos receptivos a lo que tú tienes que hablarnos en esta hora. En tus manos encomendamos este tiempo y te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de un personaje que muchos de nosotros hemos escuchado y que hemos leído. Se llama Jonás. Este profeta, este personaje, Jonás, pues fue un siervo de Dios y era un siervo diferente a los demás. Fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de muchos otros profetas, que era el llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en esa área de la iniquidad. Pero a diferencia de los demás, Jonás respondió no yendo, sino intentando huir de la asignación que Dios le había dado. Si se hubiera negado por cobardía, aunque esta pues no es una excusa, no hay una excusa para negarnos a lo que Dios nos está llamando, pues probablemente lo hubiéramos comprendido, ¿verdad? O se habría comprendido, porque había un antecedente, ¿verdad? Los asirios trataban con una forma muy brutal, o eran muy brutales en su trato para con sus enemigos, y pues no era algo ajeno a Jonás, ¿verdad? Pero el problema de Jonás, pues no, parece ser que no fue la cobardía, ¿verdad? Sino más bien el querer huir de esas responsabilidades que tenía, y también había un resentimiento porque al darle una misión con un pueblo tan odiado, un pueblo que era enemigo del pueblo de Israel, y cómo Dios le daba una oportunidad de arrepentirse a ese pueblo, ¿verdad? Pero aquí el detalle es que lo que Jonás hizo fue huir de sus responsabilidades. Y para una persona que ha aprendido a tener amor cristiano hacia todos los seres humanos, pues la actitud de Jonás pudiera parecer increíble, ¿verdad? Pero para una israelita en ese tiempo que había aprendido que el pertenecer al pueblo escogido, y que ellos eran un pueblo escogido, y que los gentiles eran corruptos, pues por lo tanto, pues no era como que aceptable, ¿verdad?, el que hubiera una actitud de misericordia para esos enemigos. Entonces Jonás no lograba entender, y lo que hace es que huye de su responsabilidad. Y podemos ver que esta reacción de Jonás pues fue una reacción humana, y vamos a ver qué es lo que sucedió sobre Jonás. Vamos a leer la palabra de Dios. Vámonos a Jonás capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, dice la palabra, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien, amados. Miren, un erudito bíblico y conocido, Sidney Sperry, eh, hizo la iglesia le hizo una pregunta. Le preguntaron dónde y en qué época vivió Jonás. Y bueno, les voy a decir lo que les contesta este conocedor y estudioso de la palabra. Dice, poco sabemos de la vida de Jonás, pero ese poco que sabemos es más de lo que sabemos acerca de otros profetas a quienes nos hemos referido en esta conversación. Dice, en el primer versículo del libro, dice, vamos a ver el nombre del papá de Jonás. Dice, y ahí dice que él era hijo de Amitai. Y sí, lo acabamos de leer. Dice, pero el libro de Jonás no es el único del Antiguo Testamento en el que se menciona. Dice, en segunda carta de Reyes 14:25 se nos dice que Jeroboam II, rey de Israel, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Aquí vemos cómo esta persona nos hace ese comentario, ¿verdad? Dice que no se conoce mucho de la vida de Jonás, sin embargo, está hablando de lo que se menciona en la palabra. Continúo diciendo lo que él dice directamente. Dice, no hay lugar a dudas entonces sobre el hecho de que Jonás fue un personaje histórico y que participaba de actividades proféticas. El hogar del profeta Gat-Efer, de acuerdo con Josué 19, 10 al 13, estaba en el territorio de la tribu de Zabulón. De acuerdo con la tradición monástica, era lo que hoy día se llama el Mesejet, un pueblo árabe a unos 5 kilómetros al noreste de Nazaret, donde se afirma que una de las muchas tumbas musulmanas es de Nebi Yunus, o sea, de Jonás. Entonces, estamos diciendo que esto fue, lo que él dice es que fue en un tiempo como 400 años antes de Cristo. Dice, y también habla de Gat-Efer como situada a 2 millas romanas desde Seforis rumbo a Tiberias. Jonás, amados, el significado de Jonás es paloma y el nombre de su papá, Amitai, es verídico. Entonces, aquí vemos que de acuerdo a lo que nos está narrando este estudioso de la palabra, pues sacamos y también empecé a investigar y es posible que Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam y esto fue aproximadamente en el año 788 a.C. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Jonás también era de la zona de Galilea, al igual que Jesús. Y también lo vamos a encontrar en la segunda carta de Reyes, cuando puedan ahí búsquenla, capítulo 14, versículo 25. Y también hay referencias en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Lucas. Entonces, en Mateo específicamente, versículos 12 del 39 al 41 y versículos 16 del 4 y versículos 16, 4 y en Lucas 11, 29 al 30. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque a veces leemos o escuchamos de los personajes bíblicos, pero no tomamos mucha referencia, no tenemos mucho conocimiento. Y me llama mucho la atención cómo lo plantea este hermano, porque es un hermano, es un cristiano.
Y dice, con esto termino lo que él dice, la historia de Jonás fue mencionada por nuestro Señor en 2 ocasiones cuando le pidieron una señal del cielo. En cada caso dio la señal del profeta Jonás, ya que el incidente de la vida de aquel profeta fue símbolo de la propia muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a leerlo sin que perdamos de vista a Jonás. Vámonos a Mateo, capítulo 12, en los versículos 39 al 41, y vamos a leerlo. Dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, menciona aquí nuestro Señor Jesucristo. Y el 41 dice, los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí estamos hablando, o aquí Jesús nos está hablando en el capítulo 12, de cómo esa generación perversa, de esa generación perdida, empieza a demandar una señal. ¿Por qué? Porque de esos escribas de los fariseos le dicen a Jesús, le dicen, maestro, deseamos ver de ti señal. Y vemos cómo aquí la palabra nos lo muestra. Ok, vamos a regresarnos a Jonás, y estábamos en el capítulo 1, pero ahora vamos a leer nuevamente el versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y aquí vemos cómo Jonás huye de esa responsabilidad que Dios le da. Aquí vemos cómo, al igual que Job, que en la vida de Job y las experiencias que tuvo, tanto Jonás como Job, pues nos pueden proporcionar una lección, digamos, universal, de cómo vamos o debemos de aplicar esto que sucedió en ellos, en estas diferentes luchas, cómo nos va a suceder a nosotros. Bueno, aquí vemos cómo la misión de Jonás era algo muy importante, era algo muy simbólico y que tenía un propósito, no solamente el que el pueblo de Israel comprendiera la posición de los gentiles en el reino de Dios, sino también representaba que esa gente pagana, que si obedecían la palabra de Dios y se unían en fraternidad para gozar de la salvación que Dios tenía para el pueblo, no solamente era para Israel, sino también para todas las naciones. Entonces, a medida que se iba acercando el tiempo en que Israel iba a ser entregada al poder de los gentiles y pisoteada por ellos, porque había una consecuencia, recordemos que había mucho orgullo, que había apostasía, que había gente que se estaba apartando del Señor, pues fue muy natural que en la mente de los israelitas consideraran a los gentiles como un enemigo del pueblo y del reino de Dios. Entonces, el ser gentiles, pues no solamente les negaba la capacidad de salvarse, sino que también podíamos ver que iba a venir un juicio sobre esos gentiles como indicación de que estaban destinados a la destrucción total a raíz de que no eran el pueblo escogido de Dios y que era gente que estaba viviendo en pecado. Entonces, vemos aquí cómo Dios le encomienda una misión a Jonás y le dice que tiene que ir a Nínive. Y era para que él fuera y en el nombre del Señor combatiera en una forma enérgica y que se quitara de su mente esa idea errónea que creían que solamente los descendientes de Abraham, que solamente la nación elegida merecía la salvación. Entonces vemos cómo la actitud de Israel hacia lo que Dios tenía destinado, de mostrar misericordia a las demás poblaciones, en este caso a los gentiles, y otorgarles ese privilegio también de la salvación, pues vemos cómo Jonás no la quiere acatar, huye de la responsabilidad que Dios le da. ¿Por qué? Porque él trata de escapar de ese mandato que Dios
le da de ir y proclamar su palabra, la palabra de Dios, justamente en ese pueblo donde había tanta violencia, tanta brutalidad y que bueno, pues eran gentiles. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Pues lo primero que él hace es huir y se va a un lugar totalmente diferente a donde Dios le dice. ¿Por qué? Porque vemos que él no quiere ir a ese lugar. Entonces, él piensa que no, esa gente no es merecedora de recibir este mensaje. Entonces, podemos ver cómo, al igual que el pueblo de Israel, Jonás comparte este mismo sentir respecto a esas personas. Entonces, vemos cómo Dios lo regresa a donde Él lo envió, aún en medio de todo lo que Jonás haga. Ahora, ¿por qué Jonás huye a Tarsis? Aquí lo leímos, dice el versículo 2 del capítulo 1, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, el llamamiento que Dios le estaba dando era un llamamiento directo de Dios. Pero ¿cómo vemos la actitud de Jonás? Pues para Jonás tal vez no era sorprendente porque seguramente en ocasiones anteriores había servido en muchas misiones para el pueblo de Israel. Aquí la sorpresa que él tiene es qué tipo de llamado le está dando Dios. En eso radicaba la sorpresa. Y entonces la rebeldía surge desde su corazón. Era un llamamiento para ir a Nínive, esa gran ciudad de Asiria, y que ahí tenía que predicar a todos los habitantes paganos porque la maldad, la iniquidad se había hecho evidente delante de Jehová. Pero vemos cómo la rebeldía de Jonás sale desde su corazón. Recordemos que Jonás era parte del pueblo escogido. Y la reflexión es esta, amados. ¿Cuántos de nosotros somos pueblo escogido? ¿Cuántos de nosotros por adopción somos nación santa? Y huimos del llamamiento, del llamado, de la misión, de la gran comisión de Dios. Ese es el punto que yo quiero que nos enfoquemos en este momento. Cuando Dios nos dice, ve a un lugar y nosotros queremos huir de ese lugar y queremos ir a un lugar totalmente diferente. Vemos cómo aquí Jonás se ve dividido entre su amor a Dios, entre su lealtad a Dios, pero por otro lado, esas emociones tan fuertes que emanaban desde su corazón. Entonces, estas emociones eran tan intensas y tan fuertes que estas emociones son lo que determinaron la conducta y las decisiones que tomó Jonás. Amados, muchos de nosotros amamos a Dios, pero tal vez estamos pasando por situaciones tan complicadas, tan difíciles, que no las hemos llevado delante de la presencia de Dios, y entonces nuestras emociones vienen a determinar al final del día qué tipo de conducta vamos a tener, qué es lo que vamos a hacer. Las emociones pueden llevarnos a esa rebeldía que sale desde el fondo de nuestro corazón y podemos creer que estamos en lo correcto y que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, al igual que Jonás, muchos de nosotros no podemos enfrentar el llamamiento de misión que Dios nos da. Y a través de esas emociones, al igual que Jonás, tomamos determinaciones de huir, y no estamos hablando solamente el apartarnos, no estamos hablando solamente el ya no congregarnos, el ya no estar conectados en donde Dios nos puso a servir, sino que muchas veces pensamos inclusive de irnos de la zona, de cambiarnos del país, de la ciudad. Entonces, aquí vemos cómo para Jonás le resultaba complicado, ¿verdad? Probablemente él no tenía la intención de abandonar ese oficio tan bendecido de la profecía. Él a lo mejor lo que quería era ausentarse sin permiso de Dios por un tiempo hasta que la situación desagradable se resolviera, así como diciendo, si cierro los ojos ya no me va a pasar nada, Dios ya no me va a llamar. Muchos de nosotros huimos a nuestras responsabilidades, muchos de nosotros huimos a lo que sabemos que tenemos que hacer, porque pensamos que al huir el problema se va a minorar. Pensamos que al huir
la situación va a cambiar. Pues yo les tengo una noticia, eso no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser cuidadosos en esas situaciones. Vemos cómo Jonás, en medio de la situación difícil, ahí mismo en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 8, del 8 al 10, dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Amados, más allá de que ellos lo supieran, Dios sabía que Jonás estaba huyendo de su presencia. Cuando nosotros tomamos la decisión de huir y de no tomar nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como siervos de Dios, como gente que le sirve a Dios, ¿será que Dios no lo sabe? Dios lo sabe, tal vez los demás no lo saben. Y les voy a decir algo. A veces la gente no se entera de las cosas que estamos pasando, de las cosas que hemos hecho. Pero eso no es importante. Si Dios lo sabe, amados, Dios es el que lo debe saber, Él lo sabe, Él conoce nuestro corazón. Entonces, vemos cómo Jonás, aún en medio de esa situación, él dice, soy hebreo. O sea, él no lo niega. Y aquí vemos cómo Jonás mismo, si leemos los siguientes versículos que ya los leímos del 11 al 16 en el capítulo 1, Jonás mismo le sugiere a quienes llevan esa tripulación su propio destino. ¿Para qué? Para que los demás estén a salvo. Y vemos cómo dice la palabra y se testifica que los marineros arrojan a Jonás al agua y, y lo hicieron porque Jonás les dijo que lo hicieran. ¿Y qué era lo que estaba intentando Jonás? Pues él estaba intentando ser absuelto de todas las ofensas y sobre todo esa ofensa de rebeldía en contra de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron los marineros? Bueno, la palabra de Dios dice que ellos ofrecen oración y sacrificio y ruegan a Dios para que no actúe en contra de ellos a causa de la rebeldía de Jonás. Pero qué tremendo, porque aun cuando la arrojan al agua, a lo mejor Jonás dijo, a lo mejor hasta si me muero, ya, eso ya pasa. Pues no, ¿qué fue lo que hizo el Señor? En el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, dice, 3 días y 3 noches. Amados, y nosotros creemos que huyendo a la misión, que huyendo de nuestras responsabilidades, todo se va a arreglar. Amados, les tengo una mala noticia. A donde vayamos, esa falta de responsabilidad, esa rebeldía nos va a perseguir. Entonces, vemos cómo Dios toma control de todo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros vamos a rechazar el llamado de Dios? ¿Vamos a no obedecer a Dios? Pero hay algo hermoso, dice la palabra de Dios en capítulo 2 de Jonás, que Jonás ora, ¿verdad? Vamos a leerlo, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, quiere decir, desde ese lugar en donde Dios permitió que estuviera, desde ese lugar en donde estaba aprendiendo Jonás. Amados, no sé cuánto tiempo vayamos a estar dentro del vientre de un pez. Lo que sí les digo es que no es necesario que eso suceda. Sin embargo, si nosotros nos aferramos y tenemos rebeldía desde nuestro corazón, entonces ahí va a suceder. ¿Y qué fue lo que le pasó a Jonás? Pues bueno, tenemos un dicho que dice que es que tocó fondo. Y dice que Jonás ora a Dios, Jonás ora a Jehová. Y le dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma.
Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué tremendo, qué tremendo. Pero, ¿dónde creen que lo vomitó? Pues bueno, amados, pues lo vomitó en Nínive. Entonces, no importa cuánto huyamos, no importa hasta dónde nos vayamos, esto va a ser tan complicado como cada uno de nosotros quiera. Miren, amados, ahora que yo leí este libro de Jonás, lo leí completo, mi opinión acerca de la huida de Jonás al recibir el llamamiento a servir ha cambiado. La pregunta es, ¿qué opinión tiene acerca de la huida de Jonás al recibir el llamamiento a servir? Entonces, nosotros tenemos que buscar que obedezcamos a Dios por todos los medios. Y que si fallamos, que si estamos huyendo de las responsabilidades que Dios nos ha dado, ojo, las responsabilidades que Dios nos ha dado no solamente se refiere a ir y predicar la palabra, no, o a estar dentro del liderazgo, no, muchos subimos de eso también, es parte de, no, aquí estamos hablando de a qué nos llamó el Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿a qué nos llamó? Hemos declarado que nuestra vida es cambiada y transformada. Hemos declarado que de modo que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, pero no es verdad. Muchos de nosotros seguimos con esa vieja personalidad. Y antes de fallarle al hombre, le fallamos a Dios. Antes de robarle al hombre, le robamos a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que muestre frutos. Frutos reales de arrepentimiento. Frutos reales de cambio. Dios nos llama a ese arrepentimiento. Y si no nos arrepentimos, amados, no es que Dios quiera algo malo para nuestra vida o es que los demás queramos algo malo. A veces decimos, es que me está maldiciendo, no me está bendiciendo. No, la bendición viene de Dios. Y si yo rechazo obedecer a Dios, no puedo tener bendición a Dios. Si en lugar de buscar a Dios me aparto como Jonás y estoy evadiendo mi responsabilidad, tenemos que entender que una persona que rehúsa aceptar un llamamiento de parte de Dios va a tener problemas. Si un joven, adulto, mujer, varón, rehúsa el llamamiento de Dios a ese cambio de vida, a ese cambio de persona, y no es de la noche a la mañana. Si una familia, si una persona en forma individual rechaza, estamos muy expuestos. Y todos recibimos llamamientos, pero muchas veces los evadimos. Pero hay algo importante, podemos arrepentirnos, aceptar el llamado de Dios y entonces vamos a ser llenos de bendición y de gozo. Y eso lo dice la palabra de Dios. Amados, yo deseo en mi corazón que esta palabra haya sido de gran bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Y le doy gracias a Dios por este gran privilegio y oportunidad que me da de compartir con cada uno de ustedes esta hermosa palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que tú tomas cuidado de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser personas responsables en ti. Ayúdanos y háblanos, Señor. No permita, Señor, que nuestro ánimo desfallezca. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea la que nos levante y nos vivifique cada mañana y que la presencia de tu Espíritu Santo no sea parte de nosotros. Te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bendecido día.